Hola, muy buenas tardes con todos. En este jueves nos hemos reunido para ofrecer la rendición de cuentas 2020 del Banco Central del Ecuador. La señora gerente, la máxima autoridad, Verónica Artola Jarrín, nos va a ofrecer a través de una ponencia los hitos más significativos de la institución. Muy cordial saludo. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta rendición de cuentas del Banco Central del año 2020. La verdad, para mí es un honor y un gusto poder estar estos 4 años al frente del Banco Central y cerrar justamente el día de hoy, jueves, con esta rendición. Que si bien lo que nos exige es que sea de este último año, del año 2020, pero durante mi presentación sí les quiero comentar un poquito todo lo que hemos hecho durante estos 4 años. El año 2020 se caracterizó por ser un año muy difícil, definitivamente un año muy difícil, en donde desde nuestra institución, desde el Banco Central, hemos venido trabajando en un sinnúmero de cosas, sobre todo en ver cómo nos podemos acercar a la ciudadanía, ver qué servicios, qué productos, qué realmente puede el Banco Central mejorar en esta situación justamente de pandemia para estar más cerca de la gente. Tuvimos un proyecto muy lindo al inicio del año 2020, que fue el Banco Central Contigo, y ahí creo que al visitar prácticamente todas las provincias, de excepción de Galápagos, nos permitió que la gente conozca, que realmente conozca lo que hacemos como Banco Central. Yo lo he dicho muchas veces públicamente, lamentablemente al Banco Central se nos ve tan lejano, pero para que ustedes sepan, el Banco Central gestiona la liquidez de la economía. ¿Y qué significa eso? Significa que todo el dinero que circula en la economía es gracias al Banco Central. Lo que entra a través de exportaciones, lo que sale para pago de importaciones, se lo hace a través del Banco Central. El dinero físico que ustedes, cada uno de nosotros tenemos en nuestras billeteras, es gracias a la gestión del Banco Central. Nosotros somos el único que podemos importar billetes y monedas, por ejemplo. Todas las transacciones electrónicas y que ya vamos a ver más adelante, todo el pago de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, de cheques, se lo hace a través del Banco Central. Y lo más importante, somos el custodio de la dolarización. Y no puedo dejar de decir en esta rendición de cuentas lo importante que fue también la aprobación en este año 2021 de la Ley de Defensa de la Dolarización, que realmente lo que hace es precautelar ese activo social. De acuerdo a las últimas encuestas, 9 de cada 10 ecuatorianos queremos seguir manteniendo la dolarización. Y ese ha sido nuestro trabajo, no del año 2020, no del año 2021, sino prácticamente desde el año 2017, en el que yo estoy al frente de esta institución, ver cómo precautelamos justamente la dolarización. Entonces, no me quiero alargar mucho más en esta pequeña introducción, pero sí quería decirles que estos 4 años lo que hemos logrado ha sido fortalecer. Yo creo que muchos de los que me están escuchando en este momento ya no se cuestionan por qué tiene que haber un banco central, sino que por el contrario dicen es verdad, tenemos que fortalecer al Banco Central y se le ve un poquito más cercano, que es lo más importante para nosotros. En esa línea he preparado una pequeña presentación que trata de condensar lo más agregado posible todos estos logros que hemos alcanzado como institución, lo que hemos hecho durante este año 2020, pero también en la última parte, cuáles son los retos. Nosotros estamos acabando nuestra gestión, como decía, y hay muchos retos para las próximas autoridades. Hay retos desde el punto de vista institucional de Banco Central y hay otros retos también importantísimos de cómo se va a implementar ya la Ley de Defensa de la Dolarización. Entonces, me permito compartir en este momento una pequeña presentación, como decía, con todos ustedes, para mostrarles justamente este tema. Entonces, esta presentación está dividida en 4 ejes importantes. El eje de autonomía técnica, que para nosotros estos 4 años y en el año 2020 también lo fuimos haciendo de una manera importante, tratando de consolidar la autonomía técnica. Todo este tema de la innovación social en la prestación de banca central es nuestro segundo eje. Como yo decía, en esta pandemia hemos visto la importancia de los servicios que está dando Banco Central, pero también ha sido un trabajo importante ver cómo podemos hacer eso de una manera mucho más ágil y estar de manera más cercana a la gente. La tercera, la eficiencia de los servicios y la excelencia institucional.
Y el cuarto, los retos que tampoco podemos dejar de nombrarles. En esa línea, dentro de la autonomía, como también decía hace un momento, el año 2020 fue duro por el tema de la pandemia. Entonces nosotros con nuestro trabajo técnico y al ser la institución responsable de calcular cómo se desempeña la economía, cuál es el Producto Interno Bruto de la economía, se hizo una evaluación del impacto macroeconómico que tuvo el COVID justamente en el Ecuador. Y si bien la economía ecuatoriana en el año 2020 decreció en 7,8%, que lamentablemente es el decrecimiento más fuerte que tiene el Ecuador desde que tenemos información, que es aproximadamente desde 1965, si vemos solamente el efecto del COVID, es decir, entre marzo y diciembre, ¿qué pasó? Solamente el COVID pesó 6,44%. Es decir, que de los 7,8% que decrecimos, 6,44% fue solamente efecto de la pandemia. En el año 2020 también tuvimos algunos efectos complicados, como la caída del precio del petróleo, que incluso tuvimos días en donde el precio del petróleo fue negativo. Y también en el año 2020 tuvimos la rotura de los dos oleoductos, del SOTE y la OCP. Entonces, todo eso fue lo que afectó definitivamente el decrecimiento del año 2020. También no puedo dejar de decir que en este año 2021 esperamos ya una recuperación. Esperamos que la economía crezca en aproximadamente un 2,8% y eso va a depender mucho también de las políticas económicas que se adopten, de la reactivación económica a través del plan de vacunación, que definitivamente cuando el consumo de los hogares, que es uno de los elementos más importantes dentro del PIB, pueda crecer, entonces también vamos a ver un crecimiento mayor en la economía. Y dentro de este estudio que hicimos en el Banco Central, que se lo hizo dentro de la sugerencia de programación, utilizando también toda la metodología del PNUD, vimos cuál fue el efecto que tuvo esta pandemia en el empleo. Y solamente por el COVID, más o menos se estima que se estaría reduciendo el empleo de tiempo completo en aproximadamente 6,91%. Nuevamente, en diciembre del año 2020 sí se deterioraron los indicadores sociales, empleo, pobreza, desempleo, desigualdad, pero si vemos realmente esto fue en su gran mayoría producto justamente del COVID. Y si vemos estos resultados, dividiéndoles entre el sector público y el sector privado, ¿cuál fue esta pérdida? Vemos que el sector privado perdió aproximadamente 12.791 millones entre marzo y diciembre y el sector público 3.591. En total, las pérdidas ya en términos monetarios entre marzo y diciembre del 2020 alcanzaron los 16.381 millones de dólares. Pero como ustedes pueden ver, realmente el mayor afectado definitivamente fue el sector privado y por eso justamente se necesitan estos nuevos impulsos, estas nuevas políticas que permitan esta reactivación del sector privado en el año 2020. Como yo les decía también al inicio y cambiándonos un poquito ya de este estudio que hicimos del COVID, uno de nuestros trabajos muy importantes en el Banco Central, no del año 2020, sino realmente de toda la gestión, ha sido poner a disposición de la ciudadanía la información estadística que tenemos en el Banco Central. Yo nunca me cansaré de decirlo que el mayor productor de estadísticas económicas de este país es el Banco Central del Ecuador. Tenemos más de 5,000 publicaciones al año, entre publicaciones diarias, semanales, mensuales, quincenales, trimestrales, anuales. Entonces, realmente es un sinnúmero de información. Nosotros en el año 2019 inauguramos nuestro micrositio de información económica, pero en este año 2020 les quiero compartir esta nueva base de datos de comercio exterior. Veíamos que era una demanda muy importante de la ciudadanía, ver cómo estamos, ¿no? Cómo está el tema de cuáles son los productos que más se exportan, cuál es la clasificación, ya sea por Nandina, por CODE, por de acuerdo a los productos de cuentas nacionales, cuál es el país de destino o de procedencia o de origen de cada uno de los productos que importamos en el Ecuador. Y en esa línea hicimos una serie histórica muy importante desde 1990. Eso nunca había antes en el Banco Central, no teníamos en el Ecuador y ha sido un esfuerzo muy importante del equipo, tanto de la sugerencia de programación como del área de tecnología.
Entonces, esta plataforma BI, ahora de Business Intelligence que tenemos de comercio exterior, lo que permite es justamente un manejo de grandes bases de datos que están disponibles ahora a nivel mensual, trimestral, anual, o también cada una de las personas que están investigando pueden hacer una periodicidad personalizada también. Hay la capacidad o se puede hacer cálculos, la creación de nuevas variables, se puede hacer fácilmente gráficos y descargas rápidas en diferentes formatos de esta información. La verdad les invito a todos los que nos están escuchando en este momento que puedan ingresar a esta base de datos. Es una información muy, muy rica, como digo, que no teníamos y ha sido un esfuerzo importante como Banco Central. Y eso no quita también todos los otros esfuerzos dentro de este BI, del tema de cuentas nacionales, del tema de información también financiera, del tema de sistemas de pagos, que ha sido también una innovación muy importante dentro del Banco Central. Y también dentro de esta información, como ustedes saben, el año 2020 se cumplieron 20 años de dolarización en el país. Entonces era nuestra labor también histórica como Banco Central poder poner a disposición de la ciudadanía estadísticas, documentos académicos, ver qué decía la prensa en su momento, testimonios y entrevistas de personas que vivieron en 1999, en el 2000, el tema de la dolarización. Entonces, hay un sitio especializado en tema de dolarización, de estos 20 años de dolarización, que también les invito a revisar. Como digo, en el tema de prensa, por ejemplo, hay más de 500 artículos de los principales periódicos y revistas especializadas del país. ¿Qué dijeron el día que se dolarizó el país? ¿Qué dijeron días antes? ¿Qué dijeron días posteriores? Es un análisis histórico muy interesante que se hizo también. Ya en los documentos académicos hay una serie de papers, por así decirlo, de estudios, donde está la evolución del sector real, del sector externo, del sistema de pagos. ¿Cómo fue pasar del sucre al dólar? ¿Qué pasó? ¿Se utilizaban o no los suficientes medios de pago digitales o no? Entonces, son una serie de estudios muy interesantes y también de los indicadores sociales. Y creo que lo más interesante hay una serie de estadísticas de todos los sectores recopilados desde el año 2000 al año 2020. Y para los que les interesa también ver los testimonios y las entrevistas en video realmente de los actores clave, de funcionarios actuales del Banco Central que vivieron también esa época, es muy, muy interesante. Y también hay una serie de recopilación de las leyes, de bibliografía que nosotros hemos recabado justamente de estos 20 años de dolarización. Incluida también todo el recuento de nuestra biblioteca Tránsito Amaguaña, que también ustedes si quieren la pueden venir a visitar presencialmente. Y cambiando también un poquito de tema, o otro de los temas que hemos avanzado durante este último año 2020 y que yo les decía, y eso sí, tal vez uno de los temas positivos dentro de todo esto de la pandemia es cómo fue evolucionando el uso de los medios de pago digitales aquí en el Ecuador. En estos tres gráficos que ustedes pueden ver aquí, en el primero vemos cómo ha evolucionado los pagos o todos los temas, todas las transacciones en el sistema de pagos interbancarios que operamos nosotros en el Banco Central. Y ustedes pueden ver que en el año 2020 el uso de las transferencias electrónicas por todos estos pagos interbancarios se incrementó, la verdad, a niveles históricos, que no lo habíamos visto antes. Fue casi aproximadamente un 8% de crecimiento el año 2020 comparado con el año 2019 y esto justamente se puso de mayor medida a partir de mayo del 2020 cuando teníamos la pandemia y la gente empezaba a necesitar o utilizar más los medios de pago digitales. Por otro lado, tenemos también el sistema de cobro interbancario. A través de esto, en el año 2020, se procesaron 9,21 millones de operaciones, que si bien fue una cifra inferior en 2% comparado con el año 2019, si vemos en monto de todas maneras fue un monto importante de aproximadamente 9.730 millones de dólares. Como digo, ligeramente inferior al año 2019, pero todavía con un nivel bastante importante. Y una cosa interesante, ¿qué pasó con los cheques? ¿Qué ha ido pasando con los cheques en el Ecuador? Aquí vemos, por ejemplo,
que ha ido disminuyendo paulatinamente el uso de los cheques, y en el año 2020, sobre todo, existió una drástica reducción tanto en monto como en números de cheque que la ciudadanía realmente utilizaba. Si vemos en monto como en número, esto se redujo entre un 36 y un 37% respectivamente comparado con el año 2019. Esto lo que nos lleva es que hay un reto importante en el Banco Central, hay un reto importante que tienen que trabajar también el sistema financiero nacional, tanto los bancos como cooperativas, de cómo podemos ir llevando a que realmente la digitalización de los medios de pago sea muchísimo mayor en el Ecuador. Hemos visto que en todos los países del mundo esto se ha ampliado de manera importante y, ¿por qué no? El Ecuador también debería estar en esa línea. Y bueno, ¿y qué ha pasado? Por otra línea, con esto de la gestión de los servicios financieros, nosotros como Banco Central somos el agente financiero del Estado. También damos, ¿no es cierto?, estos servicios como cualquier banco, por así decirlo, pero con los clientes específicos, que es básicamente el sector público. Entonces, durante el año 2020, abrimos un total de 463 cuentas corrientes a nivel nacional. También suscribimos 416 convenios de servicios de recaudación con las entidades públicas. Esto significó un incremento de 19% con relación al año 2019, en el cual se habían firmado 351 convenios. ¿Y para qué sirven estos convenios? Un poquito para los que no están tan al tanto. Cuando yo soy, ¿no es cierto?, una entidad que quiere recaudar, no sé, TV Cable, cualquier entidad, una empresa de agua potable, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacer convenios con diferentes entidades del sector financiero público o privado para que justamente en las ventanillas que ellos tienen puedan pagar estos servicios. Entonces, es un servicio para la ciudadanía, sobre todo para que sea mucho más ágil el pago de lo que ellos tengan que hacer y también lo que el sector público tenga que recaudar. Y en ese sentido, a través de este sistema de recaudación pública, se canalizaron alrededor de 12,6 mil millones de dólares, que corresponden más o menos a 28 millones de operaciones que se han transaccionado justamente a través de este sistema. Entonces, como digo, esto realmente es un servicio también que llega a la ciudadanía directamente porque permite que la recaudación de estos pagos que tenemos que hacer sea importante. Y otra de las gestiones que realmente ha sido uno de nuestros hitos, que ha sido uno de los hitos importantes de esta gestión, es todo el tema de la comercialización del oro. ¿Cómo realmente hemos nosotros impulsado que podamos comprar oro a pequeños mineros y mineros artesanales? Por dos factores importantes. Primero, para tratar de regularizar este sector, para tratar de que haya un incentivo que el oro de Ecuador se quede en el Ecuador, y esto lo hacemos pagando un precio justo y pagando de una manera ágil, pero también desde un punto de vista macroeconómico. Mientras más oro tenemos, podemos acumular en las reservas del Banco Central, luego pasamos a un proceso de refinación, que significa que ese oro tiene certificación de un 99,9% de pureza y sube o incrementa la Reserva Internacional del Ecuador. En este gráfico, ustedes pueden ver el comparativo de las compras desde el año 2012 hasta el año 2020. Si bien en el año 2020 hubo un pequeño decrecimiento en comparación al año 19, justamente por el tema de la pandemia, igual adquirimos alrededor de 48,73 millones de dólares. Entonces, en general, si vemos desde el año 2012 hasta el cierre del año 2020, el Banco Central del Ecuador ha adquirido oro no monetario por 266 millones de dólares. Esto más o menos equivale a 6.143 kilogramos de oro. Y como les decía, ya en el año 2019 nosotros hicimos un primer proceso de refinación que no habíamos hecho hace muchísimos años en el Banco Central y permitió justamente incorporar a la Reserva Internacional alrededor de 203 millones de dólares. ¿Cuánto hemos invertido? Invertimos nosotros justo esos 203 millones de dólares. Ya el proceso de refinación fueron 235 millones que se incrementó la Reserva Internacional. Por lo tanto, solamente en esa intermediación tenemos una utilidad para el Banco Central de 31 millones. Pero más allá de este monto, que es importante, lo más
enriquecedor de este proceso es que aumenta la reserva internacional del país y justamente eso permite que la dolarización esté muchísimo más fuerte y que la dolarización, ¿no es cierto?, pueda mantenerse en niveles adecuados. ¿Y cómo han participado? ¿Cuáles han sido los agentes mineros que participan en este tema? Tenemos alrededor de 116 agentes directos que nos venden el oro acá al Banco Central, 110 indirectos, pero ustedes pueden ver que la gran mayoría, el 78% de los operadores que nosotros le llamamos a los que compramos, es justamente los pequeños mineros. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace sentir contentos y orgullosos de que el proceso que estamos llevando como Banco Central realmente ayuda para que se formalice este sector y también ayude a los temas macroeconómicos. Y es así que desde el año 2016 el Banco Central ha adquirido oro directamente de 116 agentes económicos que corresponden 91 a pequeños mineros, 16 comerciantes y 9 mineros artesanales. Y tenemos 110 pequeños mineros y mineros artesanales de forma indirecta a los cuales también le adquirimos el oro. Y es interesante, yo justamente la semana pasada por primera vez visité Machala, que es una de las ciudades donde más nosotros adquirimos oro. Vimos todo el proceso, desde la extracción, la refinación, hasta llegar realmente a las barras de oro que todos conocemos y vimos que es un trabajo muy fuerte el que hacen nuestros mineros y qué lindo también que al menos el Banco Central pueda estar contribuyendo de alguna manera en ese sentido. ¿Por qué? Porque como decía, les pedimos que estén al día con el SRI, con la ARCOM, para que tú puedas recibir el pago del oro, lo hacemos a través del sistema de pagos del Banco Central. Entonces, de alguna manera estamos contribuyendo a que este sector también se formalice y realmente ha sido una gestión muy enriquecedora para nosotros como institución. Y dentro de este tema de la autonomía técnica, el Banco Central tiene muchísimas aristas que me encantaría poder contarlas todas, pero bueno, en el informe que todos ustedes podrán revisar también en nuestra página web está más a detalle cada uno de estos temas, pero otra que a veces no se comenta mucho es en la gestión de las cartas de crédito. El Banco Central es un actor indispensable para poder adquirir y para poder importar todos los combustibles que nosotros tenemos en la economía. Entonces, nosotros emitimos estas cartas de crédito, que es una especie de garantía para que tanto Petroecuador o cualquier otra entidad que esté importando, ¿no es cierto?, diferentes bienes o servicios, lo pueda hacer. Entonces, en ese sentido, durante el año 2020, gestionamos alrededor de 233 cartas de crédito que suman casi 2.700 millones de dólares. Entonces, como digo, esto fue gracias, o mejor dicho, garantizó que cada uno de los combustibles que nosotros tenemos en el Ecuador puedan llegar sin ningún inconveniente. Obviamente, esto es una gestión coordinada entre Petroecuador, entre Ministerio de Finanzas y Banco Central, pero realmente quien hace una gestión financiera ahí importante es justamente nuestra institución. Y nuevamente, parece lejano el Banco Central, parece que no hacemos algunas actividades que llega a la ciudadanía, pero esta es una más. Si no tendríamos estas cartas de crédito, si no habría esta gestión, podríamos tener o sufrir de un desabastecimiento de combustibles. Y eso no ha pasado nunca. Entonces, detrás de todo esto, también está el Banco Central pensando en la gente, pensando en la ciudadanía, pensando en los beneficios que se puede dar. Como ustedes conocen y los que nos han seguido durante estos 4 años, el tema de la equidad de género, la verdad, ha sido muy importante dentro de la gestión también del Banco Central. Ustedes pueden ver ahí algunas fotos de las cosas que hicimos tanto en pandemia como cuando no estábamos en pandemia también en los temas de género. Por ejemplo, hicimos con la Unión Europea el evento Violencia de Género y Empoderamiento Económico. Justamente fue el último evento presencial antes de la pandemia, hablando de los temas, ¿no es cierto?, importantes sobre esta temática. Después hicimos un conversatorio de mujeres líderes por la equidad de género. Firmamos una serie de convenios para poder impulsar los temas de equidad, de inclusión financiera y de empoderamiento de mujeres también con el Rotary Club. Y no hemos dejado de lado nuestra investigación, nuestros temas de investigación de economía y género. Y justamente en esta línea, también en el año 2020 emitimos la política de equidad e igualdad de género.
el 12 de mayo del año pasado se emitió esta política que lo que hace justamente es ver cómo dentro del Banco Central se puede buscar y acelerar la participación económica de la mujer, que debe promoverse en cada uno de los servicios que dé el Banco Central y por lo tanto orientar esto hacia una mejor atención a la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación. Esta política, en ese sentido, establece los lineamientos para promover y generar una cultura institucional que garantiza igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, que eso es lo que nosotros siempre hemos promovido en esta línea. Y por lo tanto, tiene que ser la institución y cada una de las cosas que hagamos un espacio de respeto y tolerancia hacia cada uno de los aspectos de diversidad que tenemos. Entonces, este tema de género, esperamos la verdad que se continúe con las próximas autoridades. Creemos que ha sido un referente a nivel mundial. Antes, hablar de un banco central que hable de género no se escuchaba mucho. Ahora nos invitan a participar en eventos internacionales para hablar justamente del Banco Central qué está haciendo y cómo ha impulsado los temas de equidad de género. Yo también, no me cansaré de decirlo, que en esta pandemia las más afectadas han sido justamente las mujeres. Entonces, en este año 2021, el reto que tenemos todos desde el espacio en el que estemos, sector público, sector privado, próximas autoridades, tienen que justamente ver cómo se puede ir haciendo este empoderamiento de las mujeres y este trabajo de la igualdad entre mujeres y hombres. Y otro de los ejes importantes también durante nuestra gestión ha sido todo el tema de la inclusión financiera y la educación financiera. Como yo les comentaba y los que nos han seguido también, el año pasado ya decíamos que hemos venido trabajando justamente con el Banco Mundial para hacer el tema de la educación financiera. Y ustedes saben que el día martes hicimos justamente la presentación de los avances del tema de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. En esa estrategia ya se presentan algunos retos y algunos avances que tenemos como país en los temas de inclusión financiera. Entonces, ¿qué hemos hecho puntualmente en este año 2020? Campañas de educación financiera en el territorio para posicionar justamente al Banco Central como un referente en este ámbito. Hemos liderado el desarrollo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y ahí nos dimos cuenta y lo hemos enfocado mejor, todos los temas de educación financiera. Hemos apoyado la realización de una serie de documentos y de estadísticas también para ver cómo maneja o cuál es el estado del arte o la línea base en los temas de inclusión financiera en el Ecuador. Hicimos una serie de actividades en programas internacionales como el Global Money Week, que también estuvimos apoyando desde el Banco Central. Y hemos, lo más importante, generado una serie de alianzas con distintas organizaciones, capacitaciones a diferentes grupos objetivos. Y así es que, como digo, un banco central solito no puede hacer todo, un banco público solo no, un banco privado tampoco. Es súper importante hacer estos acuerdos interinstitucionales para ir ampliando esta red de los que vayamos trabajando o las instituciones que puedan ir trabajando en estos temas de inclusión y educación financiera. Como ustedes pueden ver aquí, para mencionar algunos, hemos firmado algunos convenios y algunos memorandos de entendimiento en el año 2020 para profundizar los temas de inclusión y educación financiera. Tenemos un acuerdo de cesión de los derechos entre el Banco Central de Uruguay, la CAF y el Banco Central del Ecuador, justamente para promover y hacer alguna documentación en temas de educación financiera. Tenemos también un convenio actual entre la Fundación CRISFE y el Banco Central. Tenemos también un convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito WOCU y nosotros como Banco Central. Este es uno de los hitos también importantes porque justamente creemos que las cooperativas a nivel mundial son muy importantes y más en el Ecuador para poder apoyar estos temas de inclusión financiera. Hemos firmado también con ONU Mujeres un memorando de entendimiento para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en este marco de inclusión y educación, de educación financiera. Dentro de la estrategia nacional se identificó que uno de los grupos más vulnerables son justamente los migrantes.
Entonces, por eso firmamos una carta de entendimiento entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Ecuador, ACNUR. También tenemos un convenio marco para estudios, para transferencia de información con la Flaxo Ecuador y un memorando de entendimiento con la CAF para hacer una serie de encuestas de uso de servicios financieros. Entonces, son algunos de los más importantes que hemos firmado en este año 2020, que como digo, no es suficiente firmarlo. Lo importante de aquí en adelante es que las próximas autoridades puedan seguir trabajando de manera muy coordinada con cada una de estas entidades para promulgar de manera más fuerte todos los temas de inclusión financiera y educación financiera. En esa línea también hemos desarrollado una serie de eventos como tal, virtuales, eso sí, la gran mayoría ya en este año 2020, inicios del 2021. Por ejemplo, hemos dado educación financiera en tiempos de crisis, hemos desarrollado un programa de educación financiera para entidades del sistema financiero popular y solidario. Tenemos también productos y servicios que ya ofrecemos como Banco Central para el sector financiero popular y solidario. Tenemos una serie de documentación para formación de formadores en educación financiera. Entonces, como ustedes pueden ver, algunos de estos temas han sido importantes. Ya hemos hecho las primeras capacitaciones a mujeres en temas de inclusión financiera, justamente en este marco con ONU Mujeres. Entonces, nuevamente, y para ir terminando esta parte de inclusión financiera, creemos que hemos hecho un avance importante. Como Banco Central lideramos la estrategia que ya fue presentada justamente este día martes y que ahora los retos son mucho en el sentido de ver cómo ya lo identificado en ese primer documento tiene que ser plasmado en política pública. Y un producto muy lindo que se desarrolló en el año 2020 y ha tenido cada vez más realce es el programa Encuentros del Banco Central. Es un programa que lo realizamos todos los jueves a partir de las 4 de la tarde y que en un principio la idea era poder transmitir, ¿no es cierto?, diferentes conocimientos a la ciudadanía en temas de economía, finanzas y management. En el año 2020 se realizaron 29 programas que tuvieron la presencia tanto de expositores nacionales o internacionales. Y lo más interesante es que justamente después nos invitaron a que este programa sea transmitido o retransmitido por Radio Nacional. Entonces, todos los días viernes a las 12 del día también este programa es retransmitido y llegamos a muchas más personas, más ciudadanos que les interesan tanto los temas de conocimiento general como algunos particulares que hemos venido como Banco Central. Quienes no han visto este programa, les invito, también tenemos en nuestra página de YouTube colgados cada uno de estos programas, encuentros que hemos realizado, como ustedes ven, solamente en el año 2020, 29 programas, y también que nos puedan seguir los días viernes en la retransmisión que se hace por Radio Nacional. El tercer eje que es importante también es el de la eficiencia de los servicios y excelencia institucional. Yo les decía, el año 2020 fue complicado en algunos aspectos en el tema económico, pero también fue o nos sacó lo mejor para tratar de innovar, ver qué productos, qué servicios se puede dar justamente a la ciudadanía de una manera virtual, de una manera más ágil, más rápida. Y entonces, ahí tenemos algunos temas, lo que es, digamos, internamente lo que hemos trabajado y algunos productos externos. Y primero empiezo con lo interno, que creo que son algunos temas importantes que son de orgullo realmente, no solamente nuevamente de este año 2020, sino del año, de los 4 años. En el año 2016, por ejemplo, cuando medíamos el tema del clima laboral en el Banco Central, teníamos una calificación del 69%. ¿Qué significa eso? Que tal vez sí se necesitaba un trabajo interno en el Banco Central, y esa realmente fue una de mis gestiones más importantes. Que la gente se empodere, que la gente esté más feliz en el Banco Central, que la gente sienta que pertenece a una institución tan importante para la economía y para el país como el Banco Central. Hemos hecho una serie de actividades en esa línea y ha sido reconocida. Justamente en el año 2021 tuvimos una de las mejores calificaciones a nivel del sector público con un 87%. Hemos mejorado estos 4 años paulatinamente y hemos sido reconocidas como la mejor institución del sectorial económico productivo, del gabinete económico productivo. Entonces, eso la verdad es un orgullo, porque incluso en año de pandemia,
que a veces la situación son más difíciles, fueron mucho más difíciles trabajar en pandemia. Incluso así, las pocas o muchas cosas que hicimos desde la administración ayudó para que la gente se sienta comprometida con la institución y por eso esos resultados. Aquí agradezco mucho a todos los que han participado y agradezco mucho a todos y cada uno de los funcionarios del Banco Central porque sé de su compromiso, sé de su trabajo, sé de su desempeño, que todos sabemos que el año 2020 tuvimos que trabajar muchísimas más horas en algunos aspectos y ninguno de ustedes dejó de lado sus trabajos. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ese trabajo. Otro de los logros muy importantes en el año 2020 fue que fuimos galardonados como el primer banco central a nivel del mundo en obtener esta certificación de institución que está alejada del sistema, o que mejor dicho, con este sistema de gestión antisoborno, que trata de dejar de lado cualquier práctica de soborno. Entonces, realmente fue un trabajo muy intenso también, porque ahí lo que pasamos fue primero unas auditorías internas, después con un calificador externo, y como digo, somos la primera banco central a nivel mundial. Eso nos tiene que llenar de mucho orgullo, porque cada una de las áreas del Banco Central tuvieron que ser calificadas y un agente externo, AENOR en este caso, vio que cumplíamos con cada una de los parámetros que establece esta norma ISO 37001 y por lo tanto fuimos acreedores justamente a este galardón. Entonces también agradecer mucho a todos los que estuvieron detrás de este tema. Un tema un poquito más interno, más de gestión, cómo está el índice de gestión estratégica que nos permite ver el cumplimiento de las metas que hemos tenido como Banco Central, y ahí vemos que nuestro cumplimiento fue del 99,16% y la ejecución presupuestaria fue del 99,3%. En un año donde los recursos son escasos, en un año donde cada dólar cuenta, era indispensable gastarlo y gastarlo bien. Y como ustedes pueden ver aquí, la ejecución presupuestaria fue justamente del 99,3%. Y finalmente, tenemos este tema del PROEXCE o el modelo de excelencia ecuatoriano, en donde obtuvimos el premio en nivel desarrollado, es decir, que avanzamos un peldaño más en la gestión que estamos haciendo como Banco Central y ya tenemos este modelo de excelencia que tenemos que seguir implementando, que tenemos que seguir trabajando, pero eso lo que nos muestra es una madurez institucional como Banco Central. Eso lo que nos muestra es que realmente, si bien somos una entidad que ya va a cumplir próximamente los 100 años, somos una entidad centenaria, eso no quita que estos hitos, estas pequeñas cosas, para irle dando mayor madurez, mayor solvencia justamente al Banco Central, también son muy importantes de ir cumpliendo. Y la simplificación de trámites. Uno de los temas en donde se ha puesto muchísimo empeño también es ver cómo realmente se pueden simplificar los trámites para que sean un tema muchísimo más ágil. Porque en pandemia pensar que un alcalde, por ejemplo, que tiene que venir al Banco Central de Quito para registrar su firma o para pedir un estado de cuenta de su GAD, la verdad era súper complicado. Entonces sí ha habido una serie de beneficios o realmente de algún aporte muy importante en el tema de simplificación del trámite. ¿Y quiénes son los usuarios? ¿Quiénes son los usuarios cuando se simplifican los trámites en el Banco Central? Primero, los usuarios en general, ¿no es cierto?, de los trámites de Banco Central, ciudadanía en general, instituciones públicas, gobiernos autónomos descentralizados, pero también las unidades administrativas y los servidores del Banco Central, porque se van haciendo muchísimo más ágil los temas que se van haciendo. No, o sea, ahorita pensar que me den una copia de una cédula en el área A, en el área B y en el área C del Banco Central sería una locura. Entonces, eso sí se ha tratado de mejorar y de que la gente justamente sienta que es muchísimo más rápido hacer cualquier trámite en el banco. ¿Y cuáles son los beneficios? Optimización de recursos, justamente en la atención que tenemos que hacer de los trámites, en la reducción de tiempos de atención en cada uno de los trámites y reducción de la participación y movilización que les comentaba del usuario para la atención de estos trámites. Actualmente, como Banco Central, tenemos 39 trámites en línea, lo que equivale más o menos al 87% del total de los trámites. Entonces, hemos hecho un esfuerzo, como digo, muy, muy fuerte para prácticamente tener el 90% de nuestros trámites ya simplificados en línea, que ustedes puedan ver los requisitos solamente entrando a la página web del Banco Central.
En este año 2021 el reto es justamente terminar con ese 13% restante, que esperamos que justamente las próximas autoridades también lo puedan dar continuidad, porque eso es un beneficio directo a la ciudadanía que lo ha sentido, que lo ha agradecido y que incluso a nosotros como entidad nos pone entre los primeros puestos de las entidades del sector público que ha simplificado cada uno de sus trámites. Otro de los aspectos importantes ya casa adentro, viendo cómo nos estamos fortaleciendo y en esta línea de la madurez institucional que les comentaba, es todo este fortalecimiento de los sistemas de control interno. Nosotros como Banco Central, antes de esta ley que fue aprobada justamente en este año, ya habíamos hecho un esfuerzo para tener un comité de auditoría externo, ya habíamos hecho un tema para poder, ¿no es cierto?, fortalecer cada uno de los sistemas de control interno. Si bien este comité de auditoría externo no fue conformado hasta el día de hoy, eso ya fue ratificada en la Ley de Defensa de la Dolarización. Entonces, lo único que con esto se logra es que hay estos ojos encima de la institución que revisen cada una de las cosas que se hace y que no haya ningún velo, ningún miedo, ningún sesgo de que lo que se hace en el Banco Central es reservado, sesgado y que nadie lo puede conocer. Creo que eso ha sido un avance muy importante para la institución y que, como digo, independientemente de que antes de la Ley de Defensa de la Dolarización, eso se lo plasma también por ley, ya a través de la Junta de Política y Regulación Financiera se lo había hecho. El reto va a ser fortalecer justamente las dos auditorías que tenemos en el Banco Central, tanto la auditoría interna bancaria como la auditoría gubernamental. Ahí es indispensable buscar los mejores perfiles para que puedan hacer este control interno de la mejor manera. Y otro de los temas, y cambiándonos un poquito el chip, es justamente qué hemos hecho como Banco Central para administrar todo el tema de banca cerrada. Como ustedes conocen o los que no nos han seguido mucho, les comento un poquito. Banco Central está hecho cargo de todos los temas de los bancos que fueron cerrados en la crisis de 1999. ¿Qué significa eso? Que todavía el Banco Central tiene bienes, que todavía el Banco Central administra inmuebles, que todavía el Banco Central tiene compañías, todavía el Banco Central tiene que defenderse en juicios que no son responsabilidad del central. Entonces, eso, la verdad, ha quitado mucha carga, o mejor dicho, es mucha carga para el Banco Central, que la verdad no debería estar enfocado en esos temas. Pero independientemente de eso, hemos hecho una labor muy importante en estos 4 años para tratar de regularizar muchísimas cosas. Regularizar bienes, pasar los bienes a inmobiliar, pasar al Ministerio de Agricultura en los casos que sean. También chatarrizar, porque teníamos muchísimos bienes que ya no servían para nada. Entonces, en esa línea, solamente en lo que tiene que ver en bienes inmuebles, tenemos alrededor de 8.582 bienes inmuebles que hemos tenido que administrar. ¿Y cómo lo hemos hecho? 483 ni siquiera sabíamos de dónde venían, entonces hemos tratado de regularizar. Hemos valorado 4.155 bienes, hemos destruido porque ya no valían, obviamente siguiendo toda la normativa del sector público, alrededor de 3.709 bienes y hemos chatarrizado 235. De todas maneras, creo que esto sí es un logro importante para el Banco Central, el que esta unidad ya se haya identificado para que salga a crear una nueva unidad de acuerdo a lo que establece la nueva Ley de Defensa de la Dolarización. Entonces, ahora el reto importante que tenemos como institución es ver cómo cada uno de estos temas los vamos limpiando, los vamos operativizando para pasar a esta nueva unidad que pueda administrar los juicios, que pueda administrar los bienes, que pueda administrar la compañía con una manera muchísima más directa, por así decirlo, de lo que realmente podría y debe hacer el Banco Central del Ecuador. Y bueno, para ir finalizando con esta lámina, el tema de los retos. Como yo les decía al inicio, tenemos un reto muy importante y se tiene un reto muy importante para las próximas autoridades, que es justamente la implementación de la Ley de Defensa de la Dolarización, tanto en el tema interno del Banco Central como el externo. Como les decía, en el tema interno es un trabajo muy grande, definir nuevo estatuto, nuevo manual de puestos, nueva visión estratégica, todos los elementos internos que se necesitan en el Banco Central. Porque una de las cosas que trabajamos muchísimo en esta ley es poder tener este Banco Central autónomo, independiente, que tome estas decisiones
de una manera, ¿no es cierto?, basada en estudios fuertes. Para eso se va a necesitar nuevamente una unidad de investigación, crear esta unidad de investigación. Entonces, por eso hablo yo de generar esta nueva estructura. Y externa, como les acabo de mencionar hace un segundo, cambiar o sacar esta unidad de banca cerrada fuera del Banco Central, pero no podemos ser irresponsables y esa nunca ha sido nuestro espíritu de sacarlo ya. Necesitamos hacer un estudio, revisar, tener una auditoría para sacar esos temas. Entonces es importante. E incluso en el día de hoy, ya empiezan a correr algunos plazos legales que se necesitan hacer algunos temas justamente en la implementación de esta ley. Por ejemplo, el tema de las acciones de la banca pública, cómo nos vamos a poner de acuerdo entre Banco Central y Ministerio de Finanzas, cómo se va a recapitalizar el Banco Central, que ya se define eso, que eso es automáticamente automático apenas se apruebe la ley, ¿no es cierto? Esos son los temas que ya tenemos que estar pensando, que ya lo estamos trabajando, incluso nosotros en este momento como autoridades salientes, para que las próximas autoridades no queden con eso pendiente. El próximo reto, definitivamente, o el segundo gran reto, es gestionar esta transición ordenada con las nuevas autoridades. Ya tuvimos una primera reunión el día viernes 6 de mayo con los delegados del presidente electo. Para nosotros fue muy importante justamente comentarles las cosas que están pendientes, cuáles son los proyectos que desde nuestro punto de vista tienen que seguir y dar continuidad. Por ejemplo, el cambio de año base, que ustedes me han escuchado en algunas otras ocasiones hablar, el nuevo sistema de pagos, que es importante, la misma simplificación de trámites que hablábamos, una mesa de dinero, ¿no es cierto?, que necesitamos incorporar en el Banco Central, y el tema de pasar todo nuestro balance del Banco Central bajo normas NIF. Todos estos son retos importantes que no empezaron el mes anterior o la semana anterior o por la ley. Hemos venido trabajando de manera constante, algunos de ellos más de 3 años, pero son proyectos muy grandes que es importante que las próximas autoridades las conozcan y las puedan dar continuidad. En esa línea hemos entregado la documentación y siempre estaremos dispuestos y prestos a dar cualquier apoyo. Y finalmente, el último proyecto que a mí sí me gustaría dejar sobre la mesa y en esta rendición de cuentas es la institucionalización del proyecto BCE Contigo. Yo empezaba mi presentación diciendo que el Banco Central se lo ve a veces muy lejano, a veces más cercano, y cuando se lo ve más cercano es porque conocen lo que hacemos como Banco Central. Y justamente este proyecto BCE Contigo, la idea es ir a cada parroquia, a cada cantón, a cada comunidad, a cada provincia, decir, miren, esto hacemos como Banco Central, estos son los servicios que hacemos como Banco Central, y esta es la importancia sistémica de tener un Banco Central independiente, autónomo, que tome sus propias decisiones. Ojalá que una vez que pase esta pandemia, que podamos otra vez estar en contacto físico, podamos retomar y que las próximas autoridades retomen este proyecto, porque ver, por ejemplo, a los niños conociendo la historia del Sucre con nuestro museo itinerante era lindísimo. Dar a las personas cambio en billetes y monedas que antes no tenían, también con nuestras monedas o con nuestras máquinas de auto suelto. Explicarles, ¿no es cierto?, cómo realmente tienen los dólares en sus billeteras. Realmente son productos que muchas veces no se conoce, pero es la gestión permanente de un equipo detrás del Banco Central que ha sido muy, muy importante. Entonces, con eso, esta pequeña presentación y esta rendición de cuentas, como les digo, creo que hay muchos retos. Hemos avanzado muchísimo también en estos 4 años. Se han hecho cosas muy, muy interesantes en el Banco Central del Ecuador. Y realmente estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha realizado estos 4 años al frente del Banco Central. Les invito, por favor, que nos pongan cada una de sus preguntas, inquietudes, las que ustedes tengan justamente debajo de esta presentación. Nosotros trataremos de responder cada una de ellas. Cualquier pregunta que ustedes tengan, siempre estaremos abiertos. Y agradecer, como digo nuevamente, esta es la última rendición de cuentas de mi administración desde el año 2017 que estamos aquí. Agradecer a todos los actores que nos han apoyado en este tema, del sector público, del sector privado, de la banca, de las cooperativas, del sector real, de los colectivos de mujeres, bueno, de la cooperación internacional. Ha habido muchísimos actores que nos han acompañado en estos 4 años, momentos de recoger logros, momentos en los que estuvimos también complicados con algunas decisiones, pero ahí salvando y precautelando la dolarización también en muchos momentos.
Y nuevamente mil gracias a todos los funcionarios del Banco Central. Es un Banco Central en donde yo siento que hay muchísimo más compromiso que en el año 2017, un Banco Central en donde la gente se siente que realmente le gusta estar en el Banco Central, da todo de sí y esos son los logros y justamente esas las pequeñas cositas que les acabo de comentar, los pequeños logros, los pequeños avances que hemos podido hacer en muchas cosas gigantes, en otros que estamos dando los pasos y dejando unas semillas para que se puedan seguir sembrando y seguir labrando la tierra con muchas cosas y creo que de eso se trata el sector público, de siempre poner primero los intereses de las personas, primero los intereses de los ecuatorianos y las ecuatorianas, primero, ¿no es cierto?, la estabilidad, en este caso de la dolarización, que siempre ha sido uno de los ejes más importantes de nuestra gestión y agradecerles justamente a todos y cada uno de los funcionarios y de las personas que nos han acompañado aquí en el Banco Central. Nuevamente quedamos pendientes de sus preguntas para responder todas y cada una de ellas. Muchísimas gracias a todos y todas y que tengan una excelente tarde.